Hermanos y amigos que están pendientes siempre a los videos de YouTube de su programa La Biblia Dice con su hermano y amigo David Ramos, licenciado en Teología. El día de hoy vamos a estar hablando de una doctrina que es fundamental dentro de la iglesia cristiana. O sea, necesitamos entender que hay doctrinas que son piedras angulares dentro del cristianismo, dentro del evangelio, dentro de la catequesis, dentro de la formación cristiana. Y si no tenemos esos principios de doctrina, entonces podemos ser confundidos y apartados de la verdad. En el día de hoy vamos a estar hablando de la Santa Trinidad, la Santísima Trinidad, como dicen algunos, o la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es el eje del pensamiento cristiano. La palabra Trinidad no denota solamente de la cantidad de personas que dice entre sí, o sea, Trinidad 3. No es solamente esa implicación, sino implica la unidad que existe entre ellas. Es decir, como dice aquel himno muy bonito, por cierto, dice: Dios en tres personas, bendita Trinidad. Esta es una doctrina concebida no por la razón humana, sino que ha sido revelada directamente por Dios. Dios mismo ha revelado la Trinidad a través de la Biblia, incluso desde antes de la fundación de la tierra y de la creación del hombre. Ya Dios estaba categorizado en tres personas desde antes de la fundación de la tierra y del universo y de todo lo que existe. Un entendimiento claro de esta enseñanza solo se adquiere por medio de la revelación que Dios nos ha dado Él mismo a través de las Sagradas Escrituras. Así es como aprendemos de una de las obras principales del Padre en la creación del universo. La principal obra del Hijo es la redención del hombre. Y la principal obra del Espíritu Santo es la santificación. Entonces, podemos ver a un Dios que desde la creación nos está mostrando su poder, cómo a través de su voz son creadas todas las cosas. Y porque dice la Biblia en el libro de Génesis, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que era buena. Entonces, con una sola palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Vemos cómo Dios le pone orden, porque la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios empieza a ordenarlo todo. Y la Biblia dice en Génesis 1:2, vamos a leerlo, la palabra de Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Noten que ya el Señor está hablando ahí de el Espíritu de Dios, ya está hablando de cómo Dios, el cual su nombre es Jehová, está mencionando ya al Espíritu de Dios. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ya están nombrando el Espíritu Santo. Algunas Biblias de algunas sectas le cambiaron el nombre
y le colocaron la fuerza activa de Dios, pero eso no lo dice la Biblia. Eso es una añadidura, y recuerden lo que dice la Biblia, que no se puede añadir ni quitar nada del texto sagrado para que no caigamos en maldición. Entonces vemos como desde el principio de la creación Dios nos está revelando en su palabra los roles de cada uno. El rol de Dios es el rol del creador. Dios es el que crea todo, el que hace todo, el que nos coloca ahí, crea al hombre, crea a la mujer, de la costilla del hombre crea a la mujer, y le dice fructificado, multiplicado, llenar la tierra y sojuzgarla. Es decir, le da una directriz al hombre. Entonces, podemos ver también el rol de Jesucristo cuando es enviado por Dios para salvar a la humanidad. Y podemos ver el rol del Espíritu Santo ya desde antes de la creación del mundo. Vemos el rol del Espíritu Santo cuando reposaba sobre los profetas en el Antiguo Testamento, que significa testamento, significa pacto, y podemos ver el rol del Espíritu Santo ahora en la iglesia de Jesucristo, como el Espíritu Santo da poder para evangelizar, y el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, y el Espíritu Santo es el que nos revela, él también se entristece. La Biblia habla mucho acerca del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo los roles son distintos. Es Dios en tres personas, es tres personas que representan la unidad de Dios. Entonces vamos a ver, en el Antiguo Testamento solo tenemos indicaciones de la Trinidad. Se nos revela a través de la realidad viviente. Vemos, por ejemplo, en Génesis 1:2, que acabamos de leer, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a leer otro texto de la Biblia. Por ejemplo, aquí vamos a leer en Génesis vamos a leer en Génesis 1:26. Bueno, vamos a ayudarnos aquí para que sea más rápido y el video no se extienda demasiado. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, como Dios es espíritu, entonces hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, derramó sobre él su espíritu. Acuérdense que la palabra de Dios dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra, pero la palabra de Dios dice que el Señor sopló aliento de espíritu para que el espíritu de vida le diera vida a ese barro que es el hombre. Entonces nos acordamos también que la palabra nos revela que el ser humano está compuesto por tres características o tres elementos, digamos así, o tres personas, digamos así, dentro de la Trinidad del ser humano, que es el cuerpo este físico que nosotros podemos ver, el espíritu que dio a este cuerpo físico la vida, y el alma. Entonces, o cuerpo, alma y espíritu, como lo queramos, el orden que le querramos dar: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el cuerpo es la parte física que nosotros podemos ver, palpar, tocar, mirar. El alma, que contiene también tres cosas: mente, voluntad y emociones, que también es el que dice la Biblia que será juzgado, porque la Biblia dice que el cuerpo, polvo eres, este cuerpo polvo es, y al polvo volverá. Es decir, que vamos a perecer y nos vamos a convertir en polvo, y eso es lo que sucede con el ser humano. El ser humano nace, crece, reproduce, muere, y después que es enterrado,
pues bueno, se lo comen los gusanos, digamos así, se vuelve tierra, incluso después lo creman y lo que le dan a uno es un polvo, y el polvo la gente decide si lo guarda eternamente o lo esparce en el río o quedan enterrados de por vida, pero todo eso se convierte en polvo, vuelve otra vez a la tierra, polvo eres y al polvo volverás, es decir, saliste de la tierra, vuelves a la tierra. Pero el espíritu, como es de Dios, el espíritu que vino sobre el hombre para darnos vida, entonces eso vuelve a Dios, el espíritu que es de Dios vuelve a Dios, y el alma, que viene siendo la personalidad de este cuerpo, viene siendo en sí la esencia del ser humano, esa es la que va a ser juzgada, y la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Es decir, el alma que contiene la mente, la voluntad, que son las acciones del ser humano cuando decide, después de pensarlo, hacerlo, y las emociones que nos llevan a hacer cosas buenas, pero también a hacer cosas malas, como la ira, como el enojo, y todo eso. Entonces, vemos aquí como también en el hombre, en el ser humano, está la relación de tres personas, de tres elementos que lo componen, que son cuerpo, alma y el espíritu. En el Antiguo Testamento entonces tenemos la conexión que hay en la Trinidad con respecto a la creación. Tenemos la conexión o la relación que hay en la Trinidad con respecto al hombre. Y tenemos también en algunas teofanías, la palabra teofanía significa manifestación, algunas teofanías de la deidad de Dios, especialmente, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla del ángel de Jehová. Vamos a leer en la Biblia, en Génesis 32 al 30, y dice: y llamó Jacob el hombre, el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y mi alma fue librada. De hecho, la Biblia también dice que los que tengan corazón puro verán a Dios, y el único que tuvo digamos así, ese privilegio de ver a Dios cara a cara, aparte de aquí, del texto que acabamos de leer, fue Moisés, porque Moisés, dice la Biblia, que subió al Sinaí para ver las tablas que Dios le iba a dar, las tablas de la ley, que fueron escritas a su puño y letra. Con la voz de Dios se iba escribiendo sobre la piedra con la letra de Dios. Y como Moisés estuvo cara a cara con Dios, dice la Biblia que cuando descendía del Sinaí, el rostro de Moisés estaba tan iluminado que el pueblo de Israel no podía ver a Moisés cara a cara, o sea, de frente, porque era tanto el brillo que había en el rostro de Moisés por haber estado en contacto con Dios cara a cara. Dice la Biblia en Éxodo 23 al 20, dice: he aquí yo envío el ángel de Jehová delante de ti, a mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Entonces, cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla del ángel de Jehová, del ángel que envía a Dios, está hablando de Jesucristo. El ángel de Jehová es el nombrar a Jesucristo antes de hacer su labor. Es decir, ya en el Génesis se hablaba del Espíritu de Dios. Dios mismo, es decir, Jehová de los ejércitos, hablaba de enviar a su ángel para delante del ejército de Israel, el ángel de Jehová, que significa el Hijo de Dios. Es decir, el ángel de Jehová es la representación de Jesús en el Antiguo Testamento. Vamos a ver también cómo Dios nos muestra la Trinidad en el Antiguo Testamento. Entonces, vimos claramente cómo en el Nuevo Testamento, vimos claramente cómo en el Antiguo Testamento Dios nos está mostrando la Trinidad
a través de la creación, donde Dios dice que, bueno, que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, que el ángel de Jehová Dios lo envía delante del pueblo de Israel. Entonces, que ese ángel de Jehová representa a Jesucristo. Y está hablando también de su nombre. En el libro de Éxodo, usted lo puede leer y ojalá se lo aprenda de memoria. Dice, la palabra de Dios dice que Dios dijo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni bajo en la tierra, ni en las aguas debajo. Y entonces en el libro de Éxodo, cuando Dios se le está mostrando, se le está revelando al pueblo de Israel por primera vez, ellos le preguntaron al Señor que cómo debían llamarle, y él dijo, yo soy el que soy, y mi nombre es Jehová, Yahvé, Jehová de los ejércitos. Entonces, con ese nombre me conocerán por siempre y para siempre. Ese es el nombre de Dios. Entonces, el nombre de Dios es Jehová. Él nos está mostrando que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas y nos está revelando que el ángel de Jehová es el que va delante del pueblo de Israel como representación de Jesucristo. Entonces ahí nos está mostrando claramente la Trinidad de Dios, que nos revela también a través del ser humano, como el ser humano también es tripartito, es decir, también es cuerpo, alma y espíritu. Y en el Nuevo Testamento, para llevar el orden de las cosas, es decir, Antiguo Testamento, ser humano, Nuevo Testamento, aquí podemos ver también cómo Dios en el Nuevo Testamento también empieza a revelarse como una deidad, empieza a mostrar su manifestación en deidad. Vamos a ver varios textos de la Biblia en el Nuevo Testamento que hablan de la Trinidad. Por ejemplo, aquí tenemos: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está hablando el verbo, es Jesucristo. De hecho, hay un cantante muy famoso, muy popular, que dice que Jesús es verbo, no sustantivo. Entonces, todos sabemos que cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento del verbo, está hablando de Jesucristo. Y ahí está hablando también de que es el único hijo de Dios. Dios no tiene más hijos. Es decir, nosotros somos hijos adoptados de Dios, pero el único hijo directo de Dios fue Jesucristo. Entonces, podemos ver que Él nombra también al Padre. Y vamos a leer aquí otro texto del Nuevo Testamento. Ahí nos está nombrando al Padre, nos está nombrando al Hijo. Ahora vamos a ver qué nos dice aquí en Juan 14:17, que nos habla del Espíritu. Dice: el Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir. Porque acuérdense que en el Antiguo Testamento solamente el Espíritu de Dios reposaba sobre los profetas. De hecho, Jesús, cuando se paró en la sinagoga, cuando le tocó la lectura de la Torá, él leyó el libro de los profetas, el profeta Isaías, porque se leía en las sinagogas la Torá, pero también se leía los profetas. Cuando dice la Torá, son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, y los profetas eran todos los profetas mayores y menores, los que eran avalados por el pueblo judío. Entonces, cuando el Señor empezó a leer el libro de Isaías, dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Esa era una declaración muy profunda, y todos estaban mirados, pero los judíos se sorprendieron cuando Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, porque el Espíritu de Jehová solamente, el Espíritu de Dios solamente reposaba sobre los profetas. Y él decía que él era el profeta que hablaba Isaías, él estaba diciendo que él era el Mesías. Entonces, por eso es que los judíos intentaron matarle. ¿Cómo vas a decir tú que eres el Mesías si nosotros sabemos que tú eres hijo de José, hijo de María, que algunos llaman la Santísima Trinidad, pues
es decir, la familia de Jesús, que es terrenal, que fue María y fue José, y José era carpintero, María era una ama de casa, y entonces ellos no podían comprender cómo que Jesús iba a decir que, siendo su papá terrenal, su mamá terrenal, iba a decir que él era el Hijo de Dios, pero efectivamente sí era el Hijo de Dios. Entonces dice, el Espíritu de verdad al que el mundo no puede recibir, es decir, porque solamente en el Antiguo Testamento reposaba el Espíritu Santo sobre los profetas. Ahora en el Nuevo Testamento dice que el Espíritu de Dios reposa sobre toda carne. O sea, ¿cómo entendemos eso? En el Antiguo Testamento solamente reposaba, digamos así, sobre los profetas, sobre los siervos de Dios, era que reposaba sobre los líderes, era que reposaba el Espíritu de Dios, para que pudieran proclamar o profetizar la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento el Espíritu de Dios reposa sobre todo el que acepta a Jesús como su Salvador y Señor. Cuando hay personas que dicen, no, yo no creo en Jesús, yo no lo acepto, bueno, sobre esa persona no desciende el Espíritu Santo de Dios. Pero el que cree y acepta a Jesucristo, bueno, sobre esa persona desciende el Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos como aquí en el Nuevo Testamento está mostrando otro texto del Nuevo Testamento que nos acerque a la Trinidad. Dice Hechos 2:24, dice, y fueron todos estos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase, que eso es lo que llaman el bautismo del Espíritu Santo, que la misma palabra de Dios dice, ya yo no los voy a bautizar en agua, sino ahora yo los voy a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Eso lo dice la palabra de Dios. Hablando del bautismo de Jesús, que el bautismo de Juan fue en el agua, el bautismo de Jesús iba a ser en el Espíritu Santo. Bueno, dice aquí en Juan 5:19, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo nacer por sí mismo, si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, él trataba de decir, bueno, yo no me engendré solo, pues a mí me engendró el Padre, entonces yo vengo del Padre y soy el Hijo. Y después cuando subió en la ascensión al cielo, dijo, quédense ahí quietos y esperen la promesa del Espíritu Santo. Entonces, Jesús también tuvo su familia terrenal, que fue María y fue José. Entonces, pero todos sabemos que Jesús fue engendrado por Dios a través del Espíritu Santo en el vientre de María, para que María, que era virgen, no podía tener relaciones antes del matrimonio porque era pecado, entonces pudiera concebir entonces el Hijo de Dios. Pero todos sabemos que José nunca tocó a María antes de que naciera Jesús, porque Jesús venía del Espíritu Santo y esa era la promesa del Espíritu Santo, la promesa que le dio Dios a través del ángel que se le reveló a María, que le dijo que iba a nacer Jesús, y le dijo toda la profecía. Vamos a leer otro texto. Aquí dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, en el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, por eso es que nosotros decimos la triunidad de Dios, es decir, Dios en tres personas que a la vez son un solo Dios verdadero, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque Él mismo lo está diciendo, nosotros dos somos uno, dice, para que también el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, sea uno con Jesús. Eso es fácil de entender, pero a veces complicamos las doctrinas y enredamos a las personas para desviarlos de la doctrina y tratar de decir algo que les voy a decir más adelante, que es que lo dicen para refutar la Trinidad, pero sabemos
todas las iglesias cristianas reconocen la Trinidad como doctrina. Desde la iglesia tradicional hasta todas las iglesias protestantes, pentecostales, todas las iglesias cristianas, reconocemos que hay un Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y posaba sobre él. Ahí vemos la Trinidad de Dios, las tres personas de Dios en diferentes roles. Dios como creador diciéndole a Juan, hey, ven acá, aquí tú vas haz todo lo que Él te diga. Este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia, síguelo a Él. Le estaba diciendo a Juan, o sea que Dios le estaba hablando desde el cielo. No podía ser Jesús mismo que subió al cielo un momentico, habló y después descendió, y no. Dios estaba hablando desde el cielo, le estaba hablando a Juan, que ese que estaba bautizando no era cualquier persona, no era cualquier profeta, era el Hijo de Dios, y Él lo estaba bautizando. Por eso Juan decía, uy, no, pues yo no soy digno de bautizar al Hijo de Dios, si yo soy pecador, no soy digno, aunque yo me he guardado para Dios, yo no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias, y ahora me toca bautizarlo, imagínese usted. Entonces, pero el Señor Jesús le dijo, deja así porque es necesario que se cumpla toda justicia. Y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. O sea, el Espíritu Santo, la paloma, no es que el Espíritu Santo sea una paloma, no, sino que el Espíritu Santo simbólicamente se puso ahí sobre Jesús para representar al Espíritu Santo como paloma. No quiere decir que ahora si yo agarro una paloma y me la llevo para la casa, o la tengo en la casa, ya tengo el Espíritu Santo ahí en la casa porque tengo una paloma. No, eso fue un evento específico que relata la Biblia, donde el Espíritu Santo de Dios, que es el que está sobre nosotros, fue en representación de una paloma, porque las palomas son como el Espíritu Santo, son mansas y humildes de corazón. Aquí vemos otro texto que habla, estoy reforzando bastantes textos que hablan de la Trinidad del Nuevo Testamento. Dice Mateo 28:19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso está claro. Ahí está diciendo Dios que debemos bautizar a las personas en el nombre de las tres personas que componen la unidad de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nadie puede quitar ese texto de la Biblia, ni enseñarlo de otra manera, ni decir que solo Jesús, porque ahí está diciendo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En 1 Juan 5, 7 al 8 dice la palabra del Señor, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, y estos tres son uno solo, claro, que es Dios. Y pues nosotros por eso adoramos a Dios en triunidad, es decir, nosotros adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y los tres son los que dan testimonio en la tierra. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu de Dios, el agua y la sangre. La sangre compró la vida de los seres humanos. Y estos tres concuerdan entre sí. Entonces, ahí vemos claramente cómo el Señor está hablando de la Trinidad de Dios, que es el tema, para no salirnos del tema y no hablar de lo terrenal, sino de lo que estamos hablando, porque ahí ese texto hablaba de otras cosas que son profundas también. La sangre es la vida del ser humano, por eso es que los judíos no comen sangre. Si usted rocea un alimento con sangre, el judío no se lo va a comer. Por eso es que las llamadas morcillas no se los comen los judíos. Y nosotros, algunos cristianos, pues, en aras de no comer sangre, tampoco comemos ese tipo de alimentos que son rociados con sangre. Porque la Biblia dice que la sangre representa la vida y nosotros no debemos beber sangre. Nosotros tomamos la Santa Cena, tomamos el vino que representa la sangre de Cristo, pero no es sangre, sino que es el vino que representa la sangre. Aquí dice en Juan 16, 26 al 27, y lo hacemos porque la palabra de Dios dice que debemos hacerlo
en memoria de él, o sea, recordando el evangelio de Jesucristo, que fue que Jesús murió, fue sepultado, al tercer día resucitó y ahora vive para darnos vida y vida en abundancia. Dice Juan 16, 26 al 27, dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Está claro, él está diciendo que es el Hijo de Dios, y por eso fue que lo mataron. A Jesús lo matan porque él dice que él era el Hijo de Dios. Los judíos, los fariseos, los escribas se escandalizaron. ¿Cómo tú, siendo terrestre, vas a decir que eres el Hijo de Dios? ¿Acaso tú que viniste en una nave espacial? Ellos no entendieron ese milagro que hizo Dios a través del vientre de María. Eso no lo entendieron ni lo van a entender nunca. Juan 16, 5 al 7 dice: pero ahora yo voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Eso se lo dijo Jesús ya cuando iba a ascender, ya después de haber resucitado. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, no viene el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso es la promesa del Espíritu Santo, que iba a reposar ya no sobre los profetas solamente,